Buenas tardes, mi nombre es Gloria Marcela Rodríguez Garnica, pertenezco al programa de Contaduría Público de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy les voy a mostrar la actividad número 2 correspondiente a la asignatura de Estadística con el docente Héctor Bejarano. Entonces, en el primer punto nos piden calcular 70 números aleatorios y nos piden generar una tabla de distribución, la cual debe tener la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada ascendente y la frecuencia relativa acumulada descendente. Para ello yo opté por cuál sería la edad adecuada para tener hijos, que puede ser una muestra tomada en la población de Bogotá entre marzo y abril del 2020. ¿Qué ciudadanos como edad promedio? ¿Dónde? Bogotá. ¿Cuándo? Entre marzo y abril del 2020. Tomando nuestra muestra nos da como mayor número o máximo número 48, el mínimo que sería 24, el rango que es máximo menos mínimo que sería 24, 48 menos 24 pues da 24, las clases que se calculan con la regla de Sturges, que es 1 más 3,3 el logaritmo de la cantidad de números o de la muestra que sería 70, nos da como resultado 7,93 y eso se aproxima a 8. La amplitud, que es el rango dividido la clase, en este caso sería 24 dividido 8, nos da 3,024, se aproxima a 3, entonces bueno, tenemos entonces las clases que son 8, entre los lapsos que sería el menor, que sería 24, se va sumando la amplitud, que sería 3, 24 más 3 da 27, así sucesivamente hasta que la línea superior, en la clase número 8, debe ser el máximo, que sería 48, como vemos ahí está perfecto. La media clase, que entonces es 24 dividido 27, que nos da, 24 más 27 dividido 2, nos da 25,5. La frecuencia absoluta, que se calcula revisando en la muestra cuántos números tenemos entre 24 y 27, contando el 24 y menores a 27, en este caso nos da 6. La frecuencia relativa, que es el porcentaje de el 6 dentro de la muestra, entonces la cantidad, que es 6 dentro de la muestra de 70, pesa el 0,09. En esta frecuencia relativa al final tiene que darnos el 100%, que representa las 70 muestras. Como vemos ahí está perfecto. La frecuencia absoluta acumulada, que se calcula tomando la frecuencia absoluta y yéndole sumando el número inferior. En este caso, por ejemplo, 6 más 7, 13, 13 más 10, 23. Y así sucesivamente, dándonos en la clase número 8 el número 70. Y esto básicamente nos representa cuántos valores hemos, por ejemplo, calculado al número 3, serían 23. A la clase número 3 llevamos 23 valores calculados. En la frecuencia relativa acumulada ascendente, tomamos la frecuencia relativa, que es 0,09, y le vamos sumando 0,09 más 0,10 más 0,14 y ahí nos va dando el valor. En este caso, en la clase número 8 o en la última clase nos debe dar el 100%, y eso representa el porcentaje que hemos ido calculando y que en la clase número 8 ya debe ser el 100% básicamente. Y la frecuencia relativa acumulada descendente es tomar el 100% y irle restando cada número. En este caso el 100% menos el 0,09 nos da 0,91 y así sucesivamente. Y básicamente eso lo que representa es que, por ejemplo, en la clase número 3 llevaríamos calculado el 0,33 y nos quedaría por calcular el 0,81. Nos piden que analicemos la tercera frecuencia absoluta, la tercera frecuencia absoluta acumulada, la tercera frecuencia relativa, la tercera frecuencia relativa acumulada descendente y ascendente. Entonces lo que podemos decir es que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un valor en el estudio. La cantidad de veces que aparecen los números comprendidos entre 30 y 33 en la muestra de los 70 números. La frecuencia relativa es la fracción de elementos
que pertenecen a una clase del total. Es el caso de la tercera clase, que es el 14%. Entonces, el peso de la muestra entre 30 y 33 del 100% es 14%. La frecuencia absoluta acumulada es el acumulado de las frecuencias absolutas, es la cantidad de muestras recolectadas, en este caso serían 23. Hasta la muestra número 3 llevaríamos 23 muestras recolectadas. Y la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de las frecuencias relativas. Es el acumulado de las frecuencias relativas acumuladas, es la cantidad de fracciones que llevamos hasta ese momento. Y nos piden generar un registro, un histograma y un polígono de frecuencia con relación a la información que ya tenemos. Entonces, revisando el gráfico, podemos observar que la edad promedio para tener hijos está entre los 33 y los 36 años, siendo así que tenemos exactamente 17 personas que afirmaron que esa sería la edad promedio para tener hijos. Bueno, vamos con nuestro segundo caso. Nos piden calcular 120 números aleatorios para los cuales se debe generar una tabla de distribución y debe contener la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada descendente y ascendente. Entonces, para ello yo lo que hice fue calcular el promedio de peso de 120 pollos criados en el galpón Pollo Repollo en el mes de diciembre ubicado en la ciudad de Boyacá. Para ello, entonces, utilizamos ¿qué? El galpón de pollos como el peso. ¿Dónde? En Boyacá. ¿Cuándo? En diciembre. Y nuestra muestra de los 120 pollos nos da como mayor número 90, ¿sí? El mínimo es 45, el rango está entre el máximo y el mínimo, que sería 90 menos 45, 45. Las clases que son mediante la regla de Sturgers, que es 1 más 3,3 logaritmo de la muestra, que serían 120, me da como resultado 8,94. Lo aproximo a 9 y la amplitud, que es rango dividido clase, en este caso sería 45 dividido 9, me daría 5, 4,98. Listo. Entonces, nuestras clases serían 9, ¿sí? Donde vamos a tener lapsus o amplitudes, perdón, entre 5 unidades. Entonces, 45 más 5, 50. Y así sucesivamente. El límite superior nos da 90, que es el mismo que tenemos en la parte de arriba. La medida de clases entonces es 45 más 50 dividido 2, 47,8. La frecuencia absoluta entonces ya vimos que entonces era entre 45 y 50 cuántos números tenemos de nuestra muestra de 120. En este caso serían 16. La frecuencia relativa, que es la sumatoria de la frecuencia relativa, que es tomar el 16 dividiéndolo en 120, que es la muestra, para saber cuánto es el peso proporcional o cuál es el porcentaje de participación de la muestra de los 120, perdón. La frecuencia absoluta acumulada, que es tomar entonces la frecuencia absoluta e irle sumando cada uno de los siguientes valores para saber cuánto es lo que pesa, digamos en este caso sería en la clase número 4, llevaríamos un consolidado de 56 pollitos revisados o pesados. La frecuencia relativa acumulada ascendente entonces nos permite calcular el porcentaje que llevamos hasta ese momento calculado. Y la frecuencia relativa acumulada descendente, lo que nos quedaría por calcular. Bueno, entonces acá nos piden que nos piden interpretar la cuarta frecuencia absoluta, la cuarta frecuencia absoluta acumulada, la cuarta frecuencia relativa, la cuarta frecuencia relativa acumulada, ascendente y descendente. Para ello entonces la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio, la cantidad de veces que aparecen los números comprendidos entre 60 y 65, como lo vemos acá. La cuarta es los números entre 60 y 65, el límite inferior y el límite superior. Ahora entonces, la frecuencia relativa es la fracción de elementos que pertenecen a una clase del total. En este caso es el 9% del peso de la muestra entre 60 y 65 del 100% de la muestra.
Entonces, como vemos acá, 0,09 representa el 9%, es decir, que de la muestra de 120, de la muestra de 100%, los números comprendidos entre 60 y 65 me pesan el 9%. Y frecuencia absoluta acumulada es el acumulado de las frecuencias absolutas, la cantidad de muestras recolectadas, en este caso 56 es la cantidad de datos reportados hasta la clase 4. Entonces, como vemos, la clase 4 en la frecuencia absoluta acumulada nos da 56. 56 es el valor de datos que llevamos recogidos hasta ese momento, hasta la clase 4. Y la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias relativas. En este caso, llevaríamos el 47% con relación a la muestra del 100%. Y nos quedaría por calcular, nos queda pendiente el 0,63%. Nos piden generar una gráfica en la que se muestre la ojiva de la frecuencia relativa acumulada y de la ascendente, y una de la frecuencia relativa acumulada descendente. Entonces, como podemos ver en la ojiva número 1, que es la primera, podemos ver que era el 0,47, nuestra muestra entre 60 y 65, y en la parte de abajo, entonces, entre 60 y 65, nos faltaría por revisar 0,63 de ese estudio. En ese punto, en el punto 4, en la clase 4, ya llevamos revisados 0,47 y nos faltaría por revisar 0,63 del 100%. Bueno, en el tercer punto nos pide calcular, generar 50 números aleatorios y con ellos generar 3 gráficos. Entonces, lo que yo hice fue la edad en la que la mayor parte de los estudiantes universitarios de la ciudad de Zipaquirá se graduaron como profesionales durante el año 2019. Vamos a calcular qué estudiantes, como la edad, dónde en Zipaquirá, cuándo, entre enero a diciembre del 2019. Para ello, entonces, de la muestra de 50 nos da como máximo 33 y como mínimo 19. En el rango de máximo menos mínimo nos da 14. La clase es 1 más 3,3 logaritmo de los 50 números. Entonces nos da 7,30, que en este caso sería 7. La amplitud, que es el rango dividido la clase, sería 14 dividido 7, nos da 1,91, o sea 2. Entonces las clases serían 7, el número inferior, entonces está contemplado entre los 19 y 21 años, 19 más 2, 21. Y el límite superior podemos ver que el límite superior o máximo sería 33, tal cual como aparece arriba. La medida de clase, entonces 19 más 21 dividido 2 da 20. Y la frecuencia absoluta, en este caso entonces entre 19 y 21 años recogimos 8 muestras. Y así sucesivamente hasta llegar a 50 como total. La frecuencia relativa, entonces el porcentaje de esas 8 muestras respecto al 100%, que es el 0,16. La frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de 8 más 6, 14 y así sucesivamente hasta la clase número 7, que debe ser los 50 números o 50 muestras. La frecuencia relativa acumulada ascendente, que entonces me representa el porcentaje, por ejemplo, de la primera clase, que es el 0,16 respecto al 100%, y la frecuencia relativa acumulada ascendente, que me representa el porcentaje que me queda pendiente de calcular. Entonces nos dicen que por favor calculemos 3 gráficas. La primera es de líneas, en la cual la muestra está entre los 27 y 25 años, que son los 16 estudiantes que se graduaron en el 2019, nos presenta como mayor valor, y la inferior, que sería entre los 31 y 29 años, que sería 1. En el gráfico circular podemos apreciar la misma información un poco más detallada, porque nos permite calcular el porcentaje. Entonces básicamente nos dice que entre el 23 y el 25
está el 26% de la población, es decir que la muestra del 100%, aunque acá nos dice que el mayor número está entre el 25 y 27, que es el 32%. Es exactamente el gráfico de arriba, solo que es más visual. Y el último gráfico, que es de líneas, nos dice exactamente la misma información, que es el número mayor de estudiantes graduados está entre 25 y 27 años, que son 16. Gracias.